Hola, ¿qué tal a todos los que están conectándose y nos están acompañando el día de hoy? Nosotros somos Alfredo Lazarte y Jesús Llerena y esto es Perspectiva Laboral. Es un programa donde abordaremos todo lo referido con las relaciones laborales desde un enfoque multidisciplinario. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros seguidores, a todas las personas que se vienen conectando y las personas que se han enganchado a esta entrevista que tenemos para el día de hoy. Hola Jesús, ¿qué tal? Saludarte. Este reencuentro virtual que volvemos a tener. Y vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante, Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre inspección del trabajo y la verificación del despido. Algo muy importante dentro de las relaciones laborales, y es que cuando se da el cese de la relación del vínculo laboral, ahí surgen varios problemas y uno de los aspectos importantes para delimitar en este aspecto, no solamente en el despido, Jesús, en muchos otros aspectos, es la inspección del trabajo. Sin lugar a dudas es un tema muy relevante, que tiene muchas aristas, y cuán importante es que un especialista en esta materia, que está vinculada desde el ámbito de la experiencia laboral en inspección del trabajo, nos hable del mismo tema, Jesús. Así es, Alfredo. Eh, claro que sí, la inspección del trabajo puede ser determinante incluso en sede judicial, ¿no? Las actuaciones y la asesoría previa en sede administrativa o prejudicial puede determinar de alguna manera la acreditación de un tipo de despido en sede judicial. Entonces, por eso es muy importante saber cuándo es necesario y cuándo no también realizar esta inspección. Para eso, ¿con quién contamos el día de hoy, Alfredo? Sí, Jesús. Bueno, sin mayor preámbulo, para el tema del día de hoy tenemos una invitada especial y una invitada muy reconocida en el medio. Hablo de la doctora Betty Egusquiza-Palacín. Bienvenida, doctora, a nuestro estudio virtual. Para las personas que no la conocen y quieren saber de más de usted, esta pregunta siempre ya la tenemos de cajón, es ¿cómo se describiría usted? ¿Quién es Betty Egusquiza? Buenos días, Alfredo. Buenos días, Jesús. Primero, agradecer la invitación de Perspectiva Laboral de participar con ustedes. También quiero saludar a todos los que nos acompañan en esta entrevista. Y gracias por permitirme compartir algunas ideas y reflexiones sobre este tema, ¿no?, que ustedes mencionaban, que es bastante importante. Bueno, ¿cómo describiría a Betty Egusquiza? Betty Egusquiza es una abogada especialista en Derecho Laboral, que es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante los últimos años he tratado de escribir algunos artículos de investigación que me han llamado mucho la atención y los cuales he tratado de ahondar en esos temas, sobre todo en los últimos años en inspección del trabajo. Creo que ese sería el resumen de mi persona. Bueno, doctora, nosotros reiteramos más bien a usted el agradecimiento por aceptar, ¿no?, y darse el tiempo. Como comentábamos a la audiencia previamente, nos encontramos ante un tema muy importante y quizás subestimado, puede ser la palabra. En ese sentido, primero, la primera pregunta formulada sería: ¿cuándo nos encontramos ante un despido arbitrario y cuál es la vinculación que éste tiene con la inspección del trabajo? Bueno, el despido arbitrario en nuestro país tiene un reconocimiento legal, ¿no? Está establecido en el artículo 34 del Decreto Supremo 003-97-TR. Es aquel despido en el que no se expresa la causa o que esta causa no es demostrada en un proceso judicial. ¿Cuál es la vinculación con la inspección del trabajo? El primero de ellos es, hay que recordar que el procedimiento de verificación de despido arbitrario estaba regulado en una normativa bastante antigua, una directiva del año 2008 del Ministerio de Trabajo. Entonces,
hace unos meses, en noviembre de 2020, se emite una nueva directiva, y esta directiva, que es la 003-2020, se denomina Directiva sobre Verificación de Despido Arbitrario. Ahora, aquí dos cuestiones. La primera es que la Inspección del Trabajo no solamente verifica los despidos arbitrarios, como nosotros lo conocemos, acabamos de mencionar el concepto, sino también verifica los despidos nulos, los despidos incausados o fraudulentos, o cuando el trabajador presenta su carta de renuncia, en general cualquier tipo de extinción de la relación laboral. Entonces, por eso consideramos que en sí no debió tener esa denominación. Debimos actualizarla en esta reciente directiva que se envió, y quizás debió denominarse Directiva sobre Verificación de la Extinción del Vínculo Laboral, que es mucho más general. Eso es por un lado. Por otro lado, la Inspección de Trabajo no determina si existió o no un despido. Finalmente, si este despido fue válido o no fue válido, no determina eso. La Inspección de Trabajo acude para tomar cierta información, y esta información, sobre todo la forma en la que se dio la extinción del vínculo laboral y cuál fue la fecha cierta del cese. Entonces, para eso acude la Inspección del Trabajo y emite un acta de verificación de despido. Gracias, doctora Betty. En base a esa pregunta, en razón al tema de la verificación que se tiene en el despido, para la siguiente tema. ¿Cómo diferenciamos cuándo es necesaria e indispensable esta verificación del despido y cuándo no? Yo creo que en aquellos casos en los cuales hay una, por ejemplo, carta de renuncia, hay una carta de no renovación de contrato, o hay una carta en los cuales, por ejemplo, el empleador le señala que va a extinguir la relación laboral porque no superó el periodo de prueba. En esos casos no sería indispensable una verificación de despido. Y en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, hay un trabajador informal, es decir, no tiene un contrato, no tiene boletas de pago, en esos casos sí sería necesario la verificación de despido para poder determinar que efectivamente existió una relación laboral a partir de la información que pueda recopilar la Inspección del Trabajo, y para quizás recopilar también algunas pruebas que le pueda brindar el empleador. Interesante, interesante. Y doctora Betty, en este aspecto, porque nos ha hablado sobre el tema de la verificación, de la inspección del trabajo, y usualmente siempre tenemos relación a este tema de la inspección desde el punto de vista como el policía del trabajo, por así decirlo. Entonces, en base a eso, doctora, ¿por qué es importante que se verifique un despido mediante inspección del trabajo? ¿Y cuál es la labor que tiene la autoridad policial, el inspector, ante una verificación de despido? La normativa, el Decreto Supremo 003-97-TR, te da dos opciones. Cuando el trabajador es despedido, puede acudir a la autoridad policial o puede ir a la inspección del trabajo. Entonces, el trabajador tiene esas dos opciones. Hace unos años, muchos trabajadores acudían a la autoridad policial porque les atendían en el momento, el policía podía ir a la empresa y verificar el despido, y luego iban a la inspección del trabajo, es decir, podían ir a las dos autoridades, a la autoridad policial y a la autoridad inspectiva. Sin embargo, hace un año o un año y medio, la SUNAFIL emitió una directiva que se denomina Directiva de Atención de Denuncias. Y esta regla
que también está establecida en la Directiva de Verificación de Despido Arbitrario, señala que en aquellos casos en los cuales el trabajador va con una constatación policial de la verificación de despido, ya no sería necesario que el inspector de trabajo acuda a verificar el despido, porque ya tenemos un documento de una autoridad, como en este caso la policía. Ahora, es como una restricción de acudir a la inspección de trabajo, esta restricción que la emite la SUNAFIL. Ahora, esta restricción yo no la comparto porque muchas veces, creería yo, sobre todo en trabajadores informales, la policía no tiene las mismas facultades, no tiene el mismo conocimiento del inspector de trabajo. Entonces, a diferencia en la verificación de despido arbitrario que realiza un policía y un inspector de trabajo, es el tema del conocimiento, ¿no? Pero otro también es el tema de cómo desarrolla esta verificación de despido. Mientras el inspector de trabajo se va a acercar al empleador, le va a señalar, le va a hacer las preguntas de cuándo inició, cuándo cesó, y en el caso que quizás haya una negación del vínculo laboral, ¿qué es lo que podría hacer el inspector de trabajo? Le puede pedir, muéstreme su registro de control de asistencia de los últimos días, de los últimos meses, y quizás aparece el nombre del trabajador. Podría también ingresar a la empresa, porque él puede ingresar a la empresa, el inspector de trabajo está dentro de sus facultades. Podría ingresar e entrevistar a los trabajadores, podría preguntarles, ¿conocen al trabajador? ¿No lo conocen? Podría quizás, muchas empresas lo que hacen es colocar avisos del horario de trabajo, de los turnos, y ahí aparece el nombre del trabajador, ya es una evidencia de un vínculo laboral. O muchas veces las empresas, a cada computadora que les otorgan a los trabajadores, también colocan el nombre del trabajador en la computadora. Entonces hay muchas herramientas que dispone por la experiencia del inspector de trabajo que pueden ayudar a que finalmente se pueda constatar que existió una relación laboral, y toda esa información lo va a consignar el inspector de trabajo en esta acta de verificación de despido. Ahora, en el caso del policía no sucede lo mismo. Si bien es cierto, ellos han recibido capacitación por parte de la SUNAFIL, no tienen la experiencia del inspector de trabajo. Entonces, quizás acude el policía y el empleador le dice, ¿usted conoce al señor? No lo conozco. ¿Cuándo ingresó a trabajar? No lo conozco. ¿Cuándo cesó el trabajador? Desconozco. Entonces, ante esas preguntas, el policía no puede hacer nada, no puede multarlo porque no brinda la información, tampoco puede ingresar y empezar a pedir el registro control de asistencia, entrevistar a los trabajadores, no puede realizar esa función. Entonces, creería yo que el trabajador debería tener la posibilidad de acudir a la autoridad policial y también a la inspección de trabajo y no tener esta restricción. Sí, definitivamente. Y cuán importante es la diferencia que nos comenta acerca del inspector y la autoridad policial. En esta diligencia de verificación que se da, ¿qué sucede y qué implica, doctora Betty, que el trabajador se ausente de esta diligencia de verificación? ¿Qué sucede? En la directiva anterior, la directiva del año 2008, señalaba que tratas de comunicarte con el trabajador, citas para que finalmente se realice la verificación de despido, y el trabajador en 2 oportunidades no asiste. En ese caso, el inspector de trabajo, este procedimiento inspectivo terminaba el informe y se cerraba el expediente. Con la nueva versión de la directiva del año 2020 señala que si no acude el trabajador, en ese caso igual se tiene que levantar el acta de verificación de despido con el empleador. Ahora, este último criterio que adopta esta nueva directiva no la comparto en su totalidad,
porque hay casos en los cuales los trabajadores presentan su solicitud de verificación de despido, sin embargo, en los siguientes días tienen comunicación con el empleador y le dicen ya regresa a trabajar, y como que hay una relación, regresa a trabajar, hay un vínculo laboral, y de pronto el trabajador no asiste porque justamente continúa laborando. Y si la inspección de trabajo va y levanta el acta de verificación de despido arbitrario porque lo tiene que hacer, quizás en esa situación puede perjudicar al trabajador y el empleador finalmente dice, ok, tú presentaste tu solicitud de verificación de despido, ok, vamos a quizás extinguir el vínculo laboral. Podría perjudicarse el trabajador en esa situación. ¿Tiene el derecho? Sí, pero dada esta situación podría ser que regresó en los siguientes días a trabajar, ¿no? Bueno, doctora Betty, muchas gracias por esa respuesta. Y en lo que afecta, ¿no? Al trabajador, por eso, siendo tan importante, se requiere su presencia, ¿no? La siguiente pregunta va más al punto procedimental, ¿no? ¿Cómo se puede resumir todo este procedimiento desde un punto de vista didáctico, ¿no? ¿Y qué particularidades la pueden hacer diferente de otras materias? En el caso, por ejemplo, si un trabajador presenta una denuncia porque no le han pagado sus beneficios sociales, la inspección de trabajo recibe la denuncia, la califica, se la van a entregar a un inspector de trabajo. El inspector de trabajo realizará las modalidades de actuación que tiene, comprobación de datos, comparecencia, quizá requerimiento de información. En este caso, determina que hay un incumplimiento de la norma laboral. Y en el caso del incumplimiento, emitirá un acta de infracción, que es una propuesta de multa. Y en el caso que emitida la medida de requerimiento cumple con pagar los beneficios sociales de este trabajador, terminará en informe. Entonces tiene dos formas de terminar, un acta de infracción o en informe. En el caso de una solicitud de verificación de despido no sucede eso. El trabajador presenta su solicitud de verificación de despido y este terminará en un acta de verificación de despido. Entonces, finalmente, este acta de verificación contendrá todos los datos respecto al vínculo laboral. Creo que tenemos esta segunda pregunta que mencionas, ¿cómo se puede resumir el procedimiento de verificación de despido? ¿También lo vemos? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la diferencia con otras materias, entre el despido arbitrario y cualquier otra materia que acabamos de comentar. Ahora, ¿cómo se puede resumir el procedimiento de verificación de despido? Entonces, el trabajador, lo que suele ocurrir es que muchos empleadores por desconocimiento o porque con intención le dicen, el trabajador llega a laborar y el vigilante le dice, no, ya no ingresas porque señalan que tú ya no vas a trabajar en la empresa. Entonces, el trabajador puede ir a la autoridad policial o puede ir a la inspección del trabajo. En el caso de la inspección del trabajo, presentará su denuncia y la persona que le recibe la denuncia le señalará, en los siguientes días un inspector de trabajo se va a comunicar contigo. ¿Para qué se va a comunicar? Para que, por ejemplo, el día miércoles van a ir a la empresa para realizar la verificación de despido. Acudirá el inspector con el trabajador. Acuden a la empresa va a atender al inspector de trabajo con el trabajador, el inspector le va a informar cuál es su presencia, el inspector le va a informar a la empresa y la empresa debe determinar, señalar quién es su representante. Ese representante va a finalmente realizar la diligencia con el inspector de trabajo y el trabajador. Entonces, las tres personas se sentarán en un lugar establecido por el empleador y en ese caso lo que va a hacer el inspector de trabajo es tomar nota de todo lo que está ocurriendo
justo en este momento estamos viendo un modelo de acta de verificación de despido. Es un modelo de acta que justamente está consignada en esta directiva de la SULASFIL que les comentaba. Y en esta acta se va a señalar, el inspector va a tener que señalar los datos generales de la empresa, nombre o razón social del empleador, el número de RUC, la actividad económica, la dirección, los datos generales del representante de la empresa. Así también va a tener que consignar los datos del trabajador, los datos generales. Luego también va a tener que consignar la fecha de ingreso, la fecha de despido, el último día de labores, el cargo u ocupación, la jornada que ha tenido el trabajador y la remuneración que percibe, ¿no? Son los datos que estamos viendo en este modelo de acta. Y seguidamente el inspector de trabajo tiene que señalar cómo es que se dio la extinción del vínculo laboral. Le va a preguntar al empleador qué fue lo que ocurrió, quién fue el que despidió al trabajador. Y en el caso que, por ejemplo, lo que tendría que hacer el inspector es tratar de que finalmente se concluya en una sola versión de cómo se realizó la extinción del vínculo laboral. Hay ciertas situaciones en las cuales ya es evidente que en una carta de despido, entonces se consignará la carta de despido. Y en el caso no haya coincidencia entre lo que dice el empleador y lo que dice el trabajador, en ese caso lo que hará el inspector de trabajo es consignar ambas versiones. Llenado todos estos datos que estamos viendo en pantalla, ambas partes tienen que firmar este documento, el empleador y el trabajador. Y también tiene que ser firmado esta acta de verificación el inspector de trabajo. Le entregará una copia al trabajador y una copia al al empleador. Así terminará la verificación de despido. Gracias, doctora Betty. Y bueno, para seguir con estas interrogantes acerca de la verificación y cuán importante es el rol que toma el inspector, en este caso SUNAFIL, ¿nos podría comentar cuáles son las infracciones más recurrentes que suelen cometer los sujetos inspeccionados durante la fiscalización? Una de ellas es, por ejemplo, no permitir el ingreso. Muchas veces no permiten que el inspector de trabajo ingrese a la empresa. Es una de las facultades del inspector de trabajo. Una de las facultades del inspector de trabajo es puede ingresar a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, cuando llega a realizar la verificación de despido y no lo dejan ingresar, se considera una infracción muy grave. Dentro de las actuaciones inspectivas hay que recordar que hay tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Esta que acabo de mencionar es muy grave. Si, por ejemplo, no permites la realización de la verificación de despido arbitrario, también será considerada una infracción muy grave. Y esta infracción está contemplada en el numeral 46.1 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección. Otra de las infracciones también puede ser, por ejemplo, no atender o no tener los poderes suficientes para atender la diligencia en caso exista una segunda visita de verificación. También será considerada una infracción muy grave y en este caso la infracción será establecida en el numeral 46.6 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección. Finalmente tenemos, otra de las infracciones podría ser no entregar documentos que el inspector del trabajo solicite. Decíamos que el inspector de trabajo tiene las facultades para pedirle información, registro, control de asistencia, contratos, boletas, toda la documentación que la empresa está obligada a tener. Si la empresa no le quiere entregar esos documentos, imaginemos que no le quiere entregar registro, control de asistencia porque ahí está consignado el nombre del trabajador, ¿no? O quizás le dice al vigilante: préstame ese cuaderno para yo poder verificar la información. No le quieren dar la información. Entonces, o el empleador o el trabajador conoce que en tal lugar está este documento que es una prueba importante. Entonces, en el caso que la empresa no le dé las facilidades, también será considerada una infracción muy grave, y en este caso será el numeral 46.3 del artículo 46
6 del reglamento de la Ley General de Inspecciones. Todas son infracciones muy graves. Gracias, doctora Betty. Y quizás una última pregunta ya para cerrar esta entrevista y más o menos traerla al contexto que venimos pasando desde su experiencia. ¿Nos puede comentar un poco cómo se está llevando a cabo este tema de las inspecciones en el contexto actual que estamos pasando? ¿Cuál es la dinámica que se está llevando? Claro. En principio, puede realizarse esta verificación de despido de manera presencial, como les acabo de comentar, o también existe la posibilidad que se realice de manera virtual. La última directiva, esta que se fue publicada en noviembre, señala que existe la posibilidad que se realice una verificación de despido de manera virtual. Entonces se apertura la posibilidad, ¿no? Entonces se utilizan ciertas plataformas virtuales para realizar estas verificaciones de despido. Pero en este caso hay una precisión, ¿no? También considero que se debería hacer una distinción en aquellos casos en los cuales realiza un acta de verificación de despido de un trabajador formal. Entonces tomamos los datos del empleador y del trabajador, emitimos el acta de verificación porque la situación está mucho más clara. El trabajador está en planilla, no le renovaron el contrato y eso lo consignará. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un trabajador informal, realizar una verificación de manera virtual puede ser un poco complicado, ¿no? Porque como les decía hace un momento, generalmente el inspector entra, realiza anotaciones, conversa, indaga. En el caso que el empleador niegue, no, este trabajador no laboró, no lo conozco, pero como acabo de ver ahí pegado en su oficina la foto de los trabajadores celebrando el Día de la Madre o otra prueba que también encuentre. Entonces, por ahí podría haber ciertas restricciones en caso de trabajadores informales. Y como bien comentaban ustedes al inicio, la inspección de trabajo en ciertos casos es importante, porque a partir del cese empieza a correr tus 30 días para que tú puedas demandar judicialmente. Entonces quizás hay un tema de plazo, de discusión, y la inspección de trabajo puede determinar. Y en el caso de trabajadores informales en los cuales no tienen ninguna prueba, no tienen absolutamente nada, porque generalmente son trabajadores manuales, ¿no? No hay prueba, no hay correo, no hay fotografía, no hay photocheck, no hay pruebas. En ese caso, la inspección de trabajo tiene un rol importante para poder verificar este despido. Entonces, yo creo que hay ciertas situaciones en las cuales puede ser una verificación de despido virtual, otras en las cuales puede ser de manera presencial, y para determinar la fecha cierta, en muchos casos es importante para que luego el trabajador pueda acudir a la vía judicial. Estupendo, doctora Betty. ¿Jesús? Sí. Bueno, continuando con esta entrevista, pasamos a otra sección que le hemos denominado Conociendo tus derechos. En esta sección, doctora Betty, hacemos una pregunta de naturaleza práctica, ¿no? Para mayor entendimiento y quizás en este caso prevención, ¿no? Para los empleadores, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las multas que un empleador podría recibir a razón de la verificación del despido o quizás que se adviertan durante el procedimiento del mismo, ¿no? Ok, en este caso, si ustedes pueden ver en pantalla, estamos mostrando el cuadro de multas. Entonces, dentro de la inspección de trabajo, en el reglamento de la Ley General de Inspección tenemos un cuadro de multas. Las multas están diferenciadas entre microempresas, para pequeñas empresas y no micro. Dependiendo del tipo de empresa, la multa se va a imponer. Por ejemplo, hace un momento acabamos de ver que muchas de las infracciones en una verificación de despido, casi la mayoría son infracciones muy graves. Entonces decíamos que teníamos infracciones leves, graves y muy graves. Y podría ser que en un procedimiento de verificación de despido tenemos 2 trabajadores que están acudiendo para que se realice su verificación de despido. Ahora bien, si esta empresa es microempresa y no se ha atendido la diligencia de estos 2 trabajadores,
decíamos que la infracción es muy grave. Si nosotros vemos el cuadro, vamos a irnos a la segunda columna. La infracción sería 0.25. Este 0.25 lo multiplicamos por la UIT vigente, que sería 1.100 soles. Y en el caso de pequeña empresa, igual, ustedes pueden ver el cuadro, nos vamos a la primera columna, en el rango de 1 a 5 trabajadores, sería 0.77, la infracción muy grave. La multiplicamos por la UIT vigente y sería 3.388 soles. Y finalmente, en el caso de una no MIPE, infracción muy grave, nos vamos a la primera columna de 1 a 10 trabajadores, sería 2.63 por la UIT vigente, sería 11.572. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, va a ser la multa que se le va a imponer. Ahora, hay que tener en cuenta que también para hacer micro o pequeña empresa, la empresa no puede solo mencionar, mire, yo soy una microempresa, solo tengo 5 trabajadores, este es un establecimiento pequeño. No, mientras no esté inscrita en el registro de la RENIPE, por más que sea pequeño el negocio, va a ser considerada la multa en función a una empresa no micro. Entonces, para eso, para que te imponga la multa como micro o pequeña, tienes que estar inscrito en el registro de la RENIPE. Muchas gracias, doctora Betty. Gracias por ilustrarnos en este bloque y más que nada dar la gráfica de la escala de las multas que se tiene. Y sin lugar a dudas es importante revisar esta para tener en cuenta al momento de las inspecciones que se den. Ya quizás, doctora Betty, para una última sección, en la última etapa de esta entrevista que tenemos con usted, tenemos la sección, la que denominamos Boomerang. Esta es una sección ya un poco más ligera y en la cual le damos palabras o frases estímulo y usted nos responde lo que se le venga a la mente, lo que le traiga a mente las palabras o frases que le soltemos a continuación. Entonces, en ese orden, vamos a empezar y la primera palabra es su casa de estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Oportunidad para muchos jóvenes. La siguiente, abogacía. Importante para la ciudadanía. La siguiente, laboralista. Una pasión para muchas personas. La siguiente, SUNAFIL. Institución que tiene una importante función. Tenemos Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Institución que debe proteger a los más débiles, los trabajadores. Listo. Y la última tendríamos en este aspecto algo que es muy importante, diálogo social. Importante para evitar los conflictos. Gracias, doctora Betty. Y con esta última parte, sin lugar a dudas, nos quedamos con esta reflexión. Cuán importante es el diálogo social para evitar los conflictos que se originen en las relaciones laborales. Doctora Betty, hemos llegado al final de esta entrevista, de este programa, y le agradecemos nuevamente su disposición, su tiempo, haber aceptado nuestra invitación, su presencia el día de hoy. Y le pedimos, doctora Betty, sus palabras finales, quizás una reflexión que pueda hacer, y también que nos pueda comentar cuáles son las redes en las cuales la podemos encontrar, así como sus proyectos y próximos eventos en los que participe. Primero agradecer nuevamente la oportunidad de conversar con ustedes en este tema importante para muchos. Me parecen interesantes estos espacios que ustedes han creado. Estos espacios permiten acercar el derecho laboral de una forma más sencilla al pueblo. Por otro lado, me pueden buscar en LinkedIn, también en Facebook, con mi nombre completo.
y invitarlos a, yo tengo para el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una entrevista que me han hecho en Pausa Legal, de la revista Ius et Veritas, donde estamos compartiendo algunas ideas que también lo pueden encontrar en la página web de Ius et Veritas. Entonces, esa es en el siguiente espacio en el que voy a compartir algunas ideas sobre este tema que influye mucho en los niños, niñas y adolescentes. Gracias, doctora Betty. Y sin lugar a dudas, a todos nuestros seguidores, a todas las personas que se han conectado a este video, a esta entrevista, recomendamos seguir a la doctora Betty en sus diversas redes, que también las vamos a dejar en la parte inferior del video, porque sin lugar a dudas la doctora Betty comparte mucho acerca de estos temas, las reflexiones en diversos temas desde el ámbito laboral y en los eventos también que participa. Gracias, doctora Betty, por el tiempo nuevamente. Jesús. Bueno, creo que sí, hablando de redes sociales, ¿no? Recomendamos al público que se suscriban al canal de YouTube, ¿no? Activen la campanita de notificaciones a fin de que sean notificados con las novedades del canal. Les invitamos también a seguirnos a través de Facebook y LinkedIn como Perspectiva Laboral, plataformas donde estarán enterados sobre legislación, jurisprudencia, doctrina relacional, derecho laboral y de la seguridad social de forma más didáctica, sencilla, ¿no? Asimismo, síganos también por Spotify, donde subimos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que también podrán encontrar el de esta edición con la doctora Betty Egusquiza, a quien nuevamente agradecemos infinitamente por su presencia y por tomarse el tiempo, ¿no? Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Jesús. Éxitos para Perspectiva Laboral. Muchas gracias. Saludos.